Dos personas fueron entrevistadas porque ambas habían pasado por momentos difíciles. Ambas personas habían perdido a sus hijos en una tragedia. La primera de ellas, 20 años atrás, el hijo había sido asesinado y cuando ella expresaba el dolor por lo que había sucedido, no disminuyó en nada el rencor, la amargura, la rabia contra estas personas que habían hecho tremendo daño a su familia al matar a su hijo. La otra persona, habían pasado algunos años de la muerte de su hija por culpa de unos terroristas, pero a pesar de que existía dolor y tristeza por lo sucedido, se podía notar en esta persona el perdón, el amor aún por estas personas que hicieron el daño a su familia, y sin duda alguna había un contraste muy notable entre la una y la otra persona. ¿Qué es lo que puede producir esta gran diferencia? Sin duda alguna, la segunda persona había conocido a Cristo y estaba ahora intentando superar esta dificultad aferrada a Jesús. En esta lección vamos a ver cómo luchar en las pruebas con las fuerzas de Cristo. Bienvenido, bienvenida a este momento especial de estudio de la Biblia. Axiomas, más allá de la evidencia. Amigos, bienvenidos a este programa especial de estudio de la Biblia. Quienes nos escuchan por Radio Nuevo Tiempo, quienes también nos ven a través de las redes sociales, sean bienvenidos. En este momento tengo dos invitados. Está con nosotros Renson Mena. Querido Renson, bienvenido. Un saludo a nuestros amigos, por favor. ¿Cómo están, queridos amigos? Una vez más queremos darles la bienvenida a este programa donde repasamos, donde recordamos, donde continuamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Igualmente, bienvenido Josué, y luego de tu saludo, por favor, guíanos en oración. Un placer, pastor, y a todos los que nos escuchan, poder juntos estudiar la palabra del Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos al permitirnos estudiar tu palabra. Sea tu Santo Espíritu enseñándonos. En nombre de Jesús, amén. Amén. En el transcurso de estas semanas estamos hablando sobre las pruebas, el crisol, y cómo a través de la experiencia con Jesús podemos ir venciendo estas pruebas. Y en esta lección vamos a hablar de tres aspectos importantes: cuál es el papel de la verdad, del conocimiento de la verdad en ayudarnos a superar las pruebas. Vamos a ver también la importancia del libre albedrío, la voluntad humana para superar las pruebas, y posteriormente el compromiso, la perseverancia que el cristiano debe tener. Entonces vamos a entrar al primer punto, que tiene que ver con la verdad. ¿Cómo conocemos la verdad? ¿Dónde se encuentra la verdad? Porque esto nos va a ayudar a tener un concepto claro acerca de Dios en medio de estas pruebas. Renzo. Sí, hay una situación, muchas de las personas crecimos con ciertos conocimientos que fueron transmitidos por nuestros padres, por nuestros progenitores, prácticas que fueron influidas por aquellas personas con las que convivimos. Y si es que ellos no estuvieron conectadas con la palabra de Dios, entonces hay muchas cosas que no son correctas ni verdaderas. Lo que ocurre es que crecemos con esto y comenzamos a actuar mal. No porque seamos malos en sí mismos, sino porque nosotros ya tenemos esa influencia y además de que nacimos con la tendencia pecaminosa. Entonces es necesario conocer la verdad. La palabra de Dios en San Juan 8:32 dice, ¿no? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero para conocer la verdad necesitamos nosotros del Espíritu Santo, y esa es la provisión que Dios nos ha dado. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, Él nos dijo que nos iba a dar al Consolador, al Espíritu Santo, al Espíritu que nos iba a guiar a la verdad, el Espíritu que nos mostraría lo que es pecado, lo que está mal. Esto nos ayudaría a que nosotros tomamos unas decisiones diferentes con respecto a nuestra forma de actuar, a nuestra forma de vivir.
Cuando mencionabas allí el trasfondo que nosotros tenemos y los conceptos que tenemos acerca de las cosas, yo analizaba mi situación personal y claro, uno viene con un trasfondo religioso, inclusive tradicional, y muchas veces basado en lo que aprendió, lo que escuchó de los padres, y no necesariamente sean verdad. ¿Cuál es la fuente de la verdad que nos garantiza de que, digamos, lo que estamos aprendiendo, lo que estamos estudiando es lo correcto? Pastor, nosotros tenemos la palabra de Dios que es la fuente de verdad, pero este libro no puede ser estudiado como cualquier otro libro. Necesitamos orar pidiendo al Señor que su Santo Espíritu sea el que nos enseñe. San Juan 16:13 menciona, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Entonces aquí vemos de que este libro, la Santa Biblia, tiene que ser estudiado con dirección del Señor. Es importante, ¿no? Tenemos la fuente de la verdad, el originador es Dios, la fuente ahora está escrita en la Biblia. Correcto. Y el agente que nos ayuda a entender es el Espíritu Santo. Correcto. Miren, yo creo que si no hubiera el Espíritu Santo, si no hubiera esa provisión divina, el ser humano continuaría. Hay muchas cosas que nosotros leemos, pero no entendemos. No comprendemos la profundidad del mensaje que estamos escuchando. Somos influidos de diversas maneras, por la música, por la televisión, por muchas cosas. Pero cuando nosotros comenzamos a ser influidos por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, entonces nosotros podemos comenzar a tomar acciones diferentes y podemos ser personas nuevas, no necesariamente siguiendo el mismo rumbo que siguieron nuestros padres, nuestros abuelos o nuestros vecinos, las personas que influyeron en nuestra vida. ¿Cómo podemos ser guiados por el Espíritu Santo para entender la verdad? Pastor, Dios obra de una forma que muchas veces nosotros creemos que Él no está actuando en nuestra vida, pero en realidad Dios, por ser Dios, Él quiere entrar en nuestro corazón. Lo que aquí afecta son las decisiones del ser humano. Muchas veces limitamos nosotros el poder de Dios con nuestras propias decisiones. El Espíritu Santo quiere transformar nuestra vida. Cuando uno lee la Biblia, la palabra de Dios tiene poder para transformar la vida del ser humano. Y por medio de su Santo Espíritu Él va obrando, va actuando. Pero como seres humanos muchas veces ponemos limitaciones a eso. Dios nunca nos va a forzar. O quizás podemos nosotros pensar también, hay un dicho bien conocido, ¿no? Árbol chueco jamás se endereza o no se endereza. Y podemos pensar que una persona que ya actúa de cierto modo, de cierta manera, no tiene más solución. Ese es el pensamiento humano, ¿no? Que uno percibe y dice, no, esto no me va a cambiar o voy a seguir así por el resto de mi vida. Pero Dios va obrando de una forma muchas veces distinta a la que nosotros creemos. Él actúa y nosotros tenemos que entrar en el plan del Señor, colaborar con Dios, dejarnos guiar por Él y que no nuestras propias decisiones, nuestra propia voluntad interfieran con lo que Dios quiere hacer. Ahora, ¿cuán importante es conocer la verdad, tener el concepto correcto de Dios cuando estamos pasando una prueba? Porque la tendencia a veces es tratar de tomar decisiones equivocadas o alejarnos de Dios, o inclusive en alguna lección anterior mencionamos, ¿no? La persona se resiente, comienza a protestar por las cosas que está pasando porque le falta un conocimiento verdadero del carácter de Dios inclusive. Por eso cuando el Espíritu Santo nos guía, dice, nos guiará toda la verdad basado en la Biblia. Correcto. Pero qué importante es conocer correctamente el carácter divino. Sí, mire, en Jeremías 17:9, la palabra de Dios dice lo siguiente: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? O sea, si nosotros dejamos de lado la palabra de Dios y nos basamos solamente en lo que sentimos, pensamos y comenzamos a actuar de esa manera, lo más probable es que erremos. Si nos dejamos guiar por los sentimientos, decía hace un momento usted, ¿no? Los sentimientos son engañosos. Entonces, si nosotros nos dejamos guiar por esas cosas, entonces vamos a errar. Pero cuando comenzamos a conocer la verdad, hace un momento les abrí en San Juan 8:32, conoceréis la verdad os hará
libres. Entonces nosotros somos librados, pero no, esto no puede ser así nomás como un arte de magia. Se necesita que el ser humano pueda buscar la verdad, pueda entender la verdad, pueda recibir la verdad, abrazar la verdad y entonces dejarse guiar por la verdad. La verdad, el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo fue la provisión divina que el Señor dio justamente para eso, para guiarnos, para darnos la oportunidad de cambiar el rumbo, de cambiar y tener una nueva vida. Esa verdad incluye el amor, la misericordia de Dios, su poder, incluye también la existencia de pruebas dentro del camino cristiano, incluye la presencia de Dios en medio de ese camino que a veces nosotros lo desconocemos o creemos de que al estar en el camino del Señor no vamos a tener dificultades. Y durante este trimestre estamos viendo justamente que vamos a pasar por el valle de sombra de muerte, vamos a atravesar situaciones difíciles. Vimos ejemplos en las anteriores lecciones de Job, de Pablo, de Abraham, de varios personajes de la Biblia que aún estando en el camino del Señor tuvieron las dificultades. Y esas verdades nos van a ayudar a atravesar justamente los momentos de prueba. Correcto, correcto. Yo creo que si no hubieran esos momentos de dificultad, los crisoles que estamos viendo, quizás nosotros hasta no buscaríamos la verdad. Quizás no nos interesaría porque aparentemente estaríamos viviendo bien. Es como la persona que está sana, piensa que está sana y no busca al médico mientras no le duela algo. Entonces es necesario a veces que el cuerpo te diga que algo está mal y entonces tú puedas buscar la solución, tú puedas buscar, y en ese sentido es importante aceptar los crisoles en nuestra vida. Bien, vamos a ver luego el papel de la voluntad humana, el libre albedrío y la importancia de la perseverancia dentro de este desafío. Vamos a una breve pausa. Ya retornamos con Axiomas. Amigos, estamos hablando sobre cómo vencer las pruebas. Nuestro capítulo de esta serie, nuestro tema de hoy es luchando con la fuerza de Cristo. Ahora, en la Biblia se presenta también la libertad de decisión, el libre albedrío. ¿Cómo esto juega en la superación de las pruebas en la vida del cristiano? Es algo bien interesante esto del libre albedrío. Mira, en el cielo Dios podría a Lucifer y a los ángeles que se rebelaron prácticamente desde el inicio fulminarlos. Pero no lo hizo, porque Dios les dotó de libertad de escoger y al mismo tiempo que las consecuencias se ven después de esas decisiones. Entonces, ahora que el ser humano vive esto, el ser humano tiene que también tomar decisiones. En Mateo 5, 29 y 30 dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. El texto básicamente menciona que hay una parte que me corresponde. El Señor respeta, no puede obligarme, porque en su amor Él quiere que las personas cedamos y hagamos las cosas por decisión y voluntad humana. Entonces, hay una acción humana necesaria. Correcto. Ahora, ¿cómo podemos buscar un equilibrio entre esa acción humana, pero al mismo tiempo no caer en los méritos? Pastor, nosotros para poder tener un equilibrio, ¿no?, entre nuestra decisión propia y no atribuirnos los méritos para ganarnos la salvación, requiere que nosotros dependamos del Señor constantemente, que lo busquemos a Él. La palabra del Señor trae muchos ejemplos. El mismo apóstol Pablo, él menciona en su propia experiencia, haciendo referencia a de que todo lo que él hacía, los viajes misioneros, la predicación, todo lo que él hacía para la obra de Dios,
él se esforzaba grandemente, pero atribuía al poder que Dios le daba. Él tiene expresiones como golpeo mi cuerpo, cada día muero. Él inclusive en Colosenses 1:29 dice, ¿no? Me afano, luchando. Aquí el versículo en la versión Reina Valera 60 dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él. Ahora, aquí está la diferencia en aquel que trata de lograr por cuenta propia y aquel que pone su esfuerzo, pone su voluntad, hace uso de su libertad de elección, su libre albedrío, pero dice, luchando con la fuerza de Cristo que actúa poderosamente en mí. Es algo bien interesante. Esta palabra trabajo en el griego bíblico también se traduce como agotamiento. Es interesante, parece tan contraria a la palabra, pero en realidad se refiere a que la persona hace un esfuerzo desmedido. Y Pablo está mencionando eso, yo estoy haciendo un esfuerzo realmente agotable, cansador, estoy haciendo demasiado esfuerzo, pero no lo hago solo. Estoy luchando según el poder que el Señor me da, según la potencia que el Señor me da, ¿no? El cual actúa en mí. En otras palabras, tiene que haber una cooperación divino-humana, o sea, tiene que haber una cooperación humana al poder divino que ya está disponible. Es que hay en algún momento sí o sí tomar algunas decisiones. Por Correcto. ejemplo, la persona que entró en la adicción de la bebida puede orar al Señor, pero él va a tener que tomar una decisión y va a tener que en algún momento hacer un esfuerzo, un sacrificio para evitar aquello, aun cuando físicamente van a haber ciertas muestras de una adicción, pero él va a tener que luchar allí con las fuerzas de Cristo, y así podemos ver en cada una de las facetas del carácter, ¿no? Pastor, yo creo que cuando hablamos, ¿no?, de casos de personas que están esclavizadas en el pecado, ¿no?, con algún vicio, muchas veces el ser humano quiere salir de eso de manera sola, luchando por sus propios esfuerzos. Y nosotros como seres humanos debemos buscar a Dios, pero también hacer nuestra parte. Aquí vemos que este estudio nos está mostrando la importancia de humildad. Cuando uno es humilde, uno reconoce que todo logro personal, toda recompensa que uno haya tenido, ¿no?, si uno ha sobresalido en algo, lo atribuye a Dios, porque Dios es el que da la victoria sobre el pecado. Hay un ejemplo de perseverancia, sí, y de lucha en el Antiguo Testamento, sí, de Jacob. Sí, nosotros vemos en la historia de Jacob algo bien interesante, cuando él estuvo volviendo, ¿no?, hacia su tierra, y él está ahora en una situación porque su hermano lo está esperando con soldados, y él se pone a orar y pasa la noche ahí clamando, buscando a Dios, y en eso se le aparece el Señor y él lo reconoce, y entonces comienza a pelear, literalmente, comienza a luchar con este desconocido, pero él ya sabía. El ángel, el Señor le dice, suéltame que raya el alba. Él no lo quería soltar, porque sabía él que sin el Señor él estaba perdido. Y él le dice lo siguiente, no te dejaré si no me bendices. Génesis 32, para quienes tienen su Biblia, correcto, después pueden repasar toda esta historia, pero ahí hay una evidencia de aferrarse de Dios en medio de las luchas, en medio de las dificultades, ante la impotencia humana, y perseverar en esto, ¿no? Sí, él podría haber dejado todo y podría haber hasta vuelto, ¿no?, a donde él estaba bien, pero no. Él luchó con el Señor. Y cuando habla de luchar con el Señor no quiere decir que estuvo en contra de él, sino que él quería la bendición. En otras palabras, aquellas personas que han estado clamando, orando por una situación, tienen que seguir y seguir luchando. Como dice el apóstol Pablo, ¿no?, yo también lucho, yo trabajo, y ese trabajo es hasta agotarme. En otras palabras, yo tengo que, hasta mis últimos esfuerzos, seguir haciéndolo. Pastor, ahí también en la historia de Jacob nosotros podemos ver, ¿no?, que en esa escena final, cuando ya se iba a ir este varón, este ángel,
él toca el muslo y lo hiere a Jacob. Y podemos ver que él pasó de estar luchando a aguantar ese dolor con tal de recibir la bendición, porque él se aferró a la persona, lo abrazó y no lo iba a dejar si no le daba la bendición. Entonces nosotros en esta vida muchas veces estamos con los problemas, estamos luchando con nuestra fuerza, orando, todo, pero podemos pasar de estar luchando a simplemente soportar, aguantar y esperar la respuesta del Señor. Lo que nosotros podemos decir que vale la pena perseverar en los caminos de Dios. Y esa muestra es justamente cuando Jesús dice, no, si tu ojo derecho fuere tropiezo, sácalo. Si algún miembro de tu cuerpo está haciendo aquello que te está interfiriendo para acercarte a Dios, no es literal, sino justamente a ese esfuerzo que significa dejar cambiar algunas cosas, todo, por supuesto, con la ayuda de Dios, con las fuerzas de Jesús, pero tiene que haber decisión personal. Sí, en Apocalipsis 2:10, en la última parte, dice, el que persevera hasta el fin, heredará la corona de la vida. En otras palabras, uno tiene que ser constante, tiene que perseverar. Hay momentos en los que puede pensar que ya no va a poder más. Puede pensar que es una situación difícil, ya no va a tener el resultado que espera. Puede pensar que Dios no lo está escuchando, pero tiene que seguir, tiene que perseverar. Porque al final del camino el Señor siempre le mostrará lo que Dios quiere para él. Querido amigo, es probable que estés pasando momentos difíciles, tal vez estás pasando momentos de prueba. El conocer la verdad te va a ayudar a aferrarte más al Señor, el poder usar tu libertad de acción, tu libre albedrío, tu voluntad con la bendición del Señor te ayudará también a superar esta dificultad y por supuesto perseverando en el camino del Señor. Vamos a una pausa final antes de la conclusión de nuestro tema. Ya retornamos con Axiomas. Gracias, queridos amigos, por estar con nosotros en este momento especial de estudio de la Biblia. Quiero agradecer a dos amigos. Gracias, Josué, por compartir este momento con nosotros. Y por favor, algunas palabras de conclusión. Pastor, quiero terminar diciendo de que esta lección nos ha enseñado a saber de que Dios nos guía en el camino de justicia, en el camino de verdad. Su gracia está a disposición de todos nosotros para transformar nuestra vida. Igualmente quiero agradecer a Renson, gracias por venir, por estar con nosotros. Del mismo modo, pido por favor que des algunas conclusiones. Mis queridos amigos, quiero leerles la primera parte de Mateo 5:12 que dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Sabes, querido amigo, no desistas. Quizás puedas estar pasando un momento difícil, quizás en el matrimonio, en los hijos, en el trabajo. Hay alguna situación en tu vida que no está bien o que no te deja en paz, en tranquilidad. Recuerda, persevera, continúa. Y en medio de todos estos crisoles que podemos estar pasando, que tú puedas estar pasando, tú vas a tener una grande recompensa. Tu galardón es grande en los cielos. Persevera hasta el fin. Tendrás la corona de la vida. Que Dios te bendiga. Concluyo leyendo Colosenses 1:29 en la versión Reina Valera actualizada. Dice, por eso me afano, luchando con la fuerza de Cristo, que actúa poderosamente en mí. Pablo reconoce una lucha, un arduo esfuerzo, pero al mismo tiempo él resalta el hecho de que esas fuerzas vienen de Jesús, que actúan poderosamente en su vida. Del mismo modo, Jesús quiere actuar en la vida de cada uno de nosotros, que el Señor nos dé esa sabiduría para aferrarnos a Él y salir victoriosos de las pruebas que tenemos. La próxima semana les esperamos con un nuevo tema, esperanza indestructible. Que el Señor les guíe, les bendiga en esta jornada. Axiomas, más allá de la evidencia.